Es un volcán altamente impredecible que hace explosiones energéticas, así que cada vez que nos hace una erupción moderada o más grande, está emitiendo material que se caen sobre la ladera del cráter y bajan por los ríos que están en la zona norte. Así que todos los ríos y la parte alta del volcán es una zona muy expuesta a los flujos de lodo que llamamos lahares, que son un aumento importante del caudal de los ríos y con mucho debris y piedras y árboles, todo esto, así que es un peligro importante que sea para toda la gente que se encuentra en la cama o las estructuras de tipo calle y puentes. En este momento se encuentra con un tremor continuo de frecuencia diferente a antes de la erupción y no volvió a hacer otras erupciones, no hemos detectado ninguna explosión desde la del fin de enero. Y aquí encontramos dentro de esas muestras varios fragmentos. Encontramos fragmentos muy oscuros que son de material magmático. Es decir, que esta erupción fue debida a una acumulación de calor gracias a un magma que está muy superficial. Este magma pudo salir un poquito durante esta erupción. Así que tenemos fragmentos de este material muy fresco que llamamos juvenil. Y tenemos también fragmentos claros, muy claros, que son material alterado, es decir, que fue material que reaccionó con los gases magmáticos por un rato hasta formar un sello, lo que llamamos un sello hidrotermal. Y esto es lo que generó, que tapó realmente la salida de gas por un rato, que permitió la acumulación de presión. Así que es realmente responsable de la explosión. Finalmente tenemos material de tipo un poco más gris, que es material arrancado al conducto, con la burbuja subió, arrancó material y entonces emitió también un poco de esto. Y hay algunas esferas que se encuentran bien bonitas, que son esferas de azufre, que es el material como se encuentra flotando ahí en el lago del Poás o del Rincón de Vieja, obviamente, donde es un azufre nativo que formó burbujas y que se solidificó en este tipo de forma. Así que también es material que fue emitido por que era dentro del lago del Rincón y que fue emitido al mismo tiempo.